La Biblia reúne los escritos de profetas y apóstoles divinamente elegidos a lo largo de más de 1000 años. Guiados por el Espíritu Santo, estos escritores recibieron pensamientos y palabras directamente de Dios, inspiración verbal, lo que confiere a la Biblia su carácter como palabra divina. Esto fundamenta la infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, asegurando una confianza total para la fe y vida cristiana. Perfecto. Esto de la infabilidad y la inerrancia lo vamos a tratar un poquito más adelante, ¿vale? Pero aquí lo que me importa mucho es que la palabra de Dios, la Biblia, son escritos. Son escritos por hombres como tú y como yo, ¿verdad? Hombres que han vivido en un tiempo determinado, en una población, en una época, ¿verdad? Y fíjate que si tuviéramos que ver el tiempo de Moisés, ¿verdad? El tiempo de Abraham, de los profetas, después de los apóstoles, vemos que han pasado pues mucho tiempo, cientos y cientos de años de uno a otro. Y sin embargo, cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? Y vas leyéndolo poco a poco, tú no caes en la cuenta de que, oye, estás leyendo un libro de una persona que lo escribió hace 500 años y otro libro hace 200 años. Y cuando tú lo lees dentro de lo que es la Biblia, ¿verdad? El libro en sí, ves que hay una conexión, hay algo que los une, hay una palabra que como que te lo va revelando como diciendo, estos libros no se contradicen, estos libros están hablando de lo mismo, estos libros a mí me están enseñando lo que Dios quiere transmitirme. Entonces vemos aquí cómo Dios efectivamente ha usado a muchos hombres de muchos lugares, de muchas épocas, con muchos cientos de años de diferencia del uno al otro, pero todo ha estado guiado por una mano invisible, que es el Espíritu Santo. Vemos cómo Dios ha obrado por medio de ello. Y esto es maravilloso, ¿verdad? A esto se le llama inspiración verbal. Vemos cómo estos hombres, sin darse cuenta, porque cuando Isaías escribía, cuando Moisés escribió, cuando San Pablo escribió sus cartas, ninguno de ellos pensaron de que hoy tú y yo íbamos a tener un libro que se llama la Biblia y sus escritos iban a estar ahí. Ellos no eran conscientes cuando lo estaban escribiendo. Sin embargo, fíjate cómo el Espíritu Santo, Dios, ha ido guiando, ¿verdad? Y también a la iglesia a través de los tiempos y de las épocas, que hasta el día de hoy, pues nos ha llegado esto escrito para que podamos profundizar, podamos conocer a Dios y lo más importante, la infabilidad, la inerrancia. Es decir, estos escritos verdaderamente son la palabra de Dios porque es que no se contradicen, no mienten y todo lo que nos está enseñando en estas palabras son buenas para nuestra vida. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y quien maldiga a su padre o a su madre, que muera irremediablemente. Pero ustedes dicen, si alguien le dice a su padre o a su madre, Corban, que significa ofrenda dedicada a Dios, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre. Así invalidan la palabra de Dios por la tradición que ustedes han transmitido y hacen muchas cosas similares a esta. Y así anulan la palabra de Dios por la tradición que han transmitido y hacen muchas otras cosas semejantes a esta. Perfecto. Muy bien, ¿qué es lo que está aquí sucediendo con Marco? Aquí estamos dándonos cuenta de una cosita, y es que una cosa es la palabra de Dios y otra son las enseñanzas. Por poner un ejemplo, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es leer los comentarios en un catecismo. Es decir, uno es la palabra de Dios y lo otro se le puede llamar tradición, ¿verdad? Que estamos transmitiendo la fe. La vamos transmitiendo
a otras personas y esas personas después se lo transmiten a otras. Entonces vemos una cosa aquí que es muy preocupante y que esto también existe hoy en día. Y es que muchas veces muchos pastores, muchos catequistas manipulan la palabra de Dios hacia otros intereses que no son los verdaderos. Por eso, esto está aquí dentro de esta sección. ¿Por qué? Porque estamos aquí hablando de que la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios quiere cosas buenas para nosotros, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién soy yo para manipular esas palabras? ¿Quién soy yo para darle un sentido diferente al que, por ejemplo, Dios me está enseñando? Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios fue escrita para leerla y creerla, no para manipularla hacia otros intereses, porque al final, en vez de bendición, estamos trayendo maldición hacia esas personas. En vez de atraerla a Dios, la estamos alejando. Entonces, al final, estamos haciendo daño a esas ovejas. Primero Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros damos gracias a Dios continuamente, porque cuando recibisteis de nosotros la palabra de oído de Dios, la aceptasteis como palabra de hombres, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Aquí está la clave, ¿verdad? Cuando dice, le aceptasteis no como palabra de hombre. Efectivamente, es palabra de hombre, porque fue escrita, ¿verdad? Con tinta, con pluma, pero la autoría, las intenciones de cada palabra no era de hombre, sino que estaba el Espíritu Santo ahí guiándolo. Por eso aquí dice, lo aceptasteis no como palabra de hombre, sino como realmente es la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Entonces, fíjate tú que esta palabra de Dios no solamente es escucharla o creerla, sino que esta palabra tiene una fuerza muy grande para actuar en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces vemos aquí cómo esta palabra tiene un poder muy fuerte y vemos cómo tenemos que dar gracias, como aquí dice en Tesalonicenses, tenemos que dar gracias a Dios continuamente, porque esta palabra que está viva todavía sigue aquí entre nosotros, actuando en mi vida y en la vida de vosotros. Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 23. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. Y cuando aquí estamos hablando de simiente, estamos hablando de lo que es el origen, ¿vale? Entonces, el origen de la palabra escrita, el origen de la Biblia, ¿dónde está? ¿Es corruptible o incorruptible? Efectivamente es incorruptible. ¿Por qué? Porque el origen de esta palabra que nosotros estamos aquí transmitiendo y que estamos leyendo y estamos aprendiendo, que la Biblia no tiene su origen en los hombres, sino en Dios. Entonces aquí está hablando de incorruptibilidad, es decir, Dios es eterno, Dios no nunca va a morir, sino que la palabra de Dios siempre va a vivir porque lo que Dios dice siempre será así, eterno. Hebreos 4:12. Pues vivo es el discurso de Dios, eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de la médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Muy bien, esto es una de las valiosas pasajes, podríamos decir, de la Biblia, que explica muy bien el discurso de lo que es la palabra de Dios. Fíjate que aquí habla de la palabra de Dios como una espada con dos filos. Si tú agarras un cuchillo o una espada con una sola hoja que está afilada, ¿por dónde cortas? Solamente por una. Pero si el cuchillo está afilada tanto por arriba como por abajo, a la hora de atravesar es mucho más profunda y llega hasta el fondo, ¿verdad? Entonces vemos aquí como la palabra de Dios
llega hasta nuestro corazón, hasta nuestra alma. Y muy bien, ¿por qué Dios quiso poner esto para nosotros? Esto de la espada de dos filos. Aquí lo que nos quiere dar a entender el Señor es que tú no puedes ocultar nada a Dios. Todo lo que tú tengas en tu mente, Dios lo sabe. Él puede saber, porque es Dios. Todos los pecados que tú tengas ocultos, tú solo podrás ocultar a quien tú quieras, pero a Dios no, porque Dios puede ver a través de todo lo que somos, ¿verdad? De nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo. Dios puede ver todos tus pecados, puede ver todas tus intenciones, Dios puede ver todo. Te puede ver desnudo, podríamos decir. Entonces, esto es ley para nosotros, porque esto también nos recuerda de que tenemos a un Dios que me puede ver lo que yo voy a hacer, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, nosotros como cristianos, en vez de verlo como ley, tenemos que verlo como un evangelio. ¿Por qué? Porque esto nos invita cada día al arrepentimiento. Decir todos los días, sé que Dios me ve, sé que lo que yo he hecho no está bien. Eso a mí me invita al arrepentimiento continuo, día tras día. Y estas palabras me están llevando a Cristo, porque cuando yo me arrepiento, yo voy a Dios y ese corazón que está humillado y contrito y está triste, Dios no lo va a rechazar, sino todo lo contrario, lo va a perdonar. Y porque desde la infancia conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden instruirte para la salvación mediante la fe que está en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así, el hombre de Dios puede ser perfecto, completamente equipado para toda buena obra. Muy bien, tendríamos que decir ahora, amén. ¿Qué pasa aquí con 2 Timoteo? Aquí nos está dando una clave muy importante y está hablando de la infancia, ¿vale? Estamos aquí hablando de los niños pequeños. ¿Qué está sucediendo hoy en día con las familias cristianas? Pues que prefieren a los niños ponerle un ratito de televisión o de internet y ya las viejas costumbres de sentar a los niños enseñándole a leer o transmitiéndole algo, ¿verdad? Charlando con ellos, conversando, ya se está perdiendo cada día más, ¿verdad? En este siglo XXI, que prácticamente vivimos todos aislados con el teléfono, con la televisión, con el ordenador, ¿verdad? Entonces aquí esto nos está recordando de que transmitir la fe a los niños de una manera adecuada, pautada, ¿verdad? Porque los niños tienen que enseñarse de una forma pedagógica desde que son muy chiquititos, porque recordad que cuando tú enseñas a los niños una cosita, los niños son como una esponja, prácticamente retienen todo. Por eso a los niños hay que enseñarles todo lo que se pueda sobre la Sagrada Escritura de una forma fácil y sencilla, para que a ellos siempre, imagínate que ya tiene 20, 40, 60 años ese niño ya, pues siempre recuerde a papá y a mamá transmitiéndole esas palabras, esas oraciones y esas cosas que siempre se le va a quedar de por vida. Entonces, ¿por qué es importante esta transmisión de la fe? Que eso sería, digamos, el título de este segundo de Timoteo. ¿Cómo transmitir la fe, verdad? De padre a hijo. Y aquí estaría la clave. Y es que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y ahora dice más, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Entonces vemos aquí cómo vemos que la justicia es algo que solamente está en disposición de Dios, porque los hombres somos injustos, los hombres somos malos. Entonces, ¿dónde está la verdadera justicia? ¿Dónde está aquel que realmente hizo todo bien y justo? Ese hombre se llama Jesucristo. Por eso, solamente Jesucristo es aquel que
ha podido cumplir la ley por nosotros y nosotros ahora nos apropiamos de esa justicia de Jesucristo. Por eso aquí dice, el hombre de Dios puede ser perfecto. No significa de que yo ya no cometa pecado, sino que yo soy ahora perfecto en el sentido de que gracias a Cristo yo ahora soy perfecto. ¿Dónde? En el bautismo, porque ahí es donde yo muero con Cristo y resucito junto con Él. Y yo me apropio, y por eso se le pone a los que son bautizados vestiduras blancas, ¿verdad? Recordándoles de que ahora ya la justicia de Cristo está en nosotros, de tal manera que ya cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestros pecados, sino que mira a su Hijo. Por eso ya nosotros delante de Dios podemos estar, como aquí dice, completamente equipados para toda buena obra.